Estos últimos días quiero compartir un poquito sobre lo que me ha ocurrido y nos ha ocurrido a mi esposa y a mí, mi familia. Estos últimos días hemos estado viendo dos vidas que me hacen reflexionar. Una de ellas, obviamente, muy cercana a mi corazón, mi papá. Pero dice la Biblia que el Señor desea que nosotros aprendamos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y espero que en este mensaje que el Señor me ha dado, y lo he estado meditando por ya algunas semanas, podamos todos entender que la carrera que tenemos por delante, cada uno de nosotros puede terminar en un instante. O quizá, ¿verdad? Y así lo espero yo, juntamente con mi esposa y mis hijos, que sea una carrera aún más larga. Aquí al frente de esta congregación, Aurelio, mi querido amigo, es un especialista en carreras de largo alcance. No sé si tú lo has compartido, pero seguramente, ¿verdad? Él ha participado en varias maratones. Y de eso quiero hablarles. Quiero que lo vean en la pantalla. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. Hay tres cosas primeramente que quiero que vean. Pones la imagen, por favor. La vida cristiana es una carrera número uno. Fíjense bien, es una carrera larga. Decimos que es una maratón. ¿Es una qué? Es una maratón, no una carrera de velocidad. La maratón, pues son carreras de poco más de, a ver Aurelio, no me dejes errar, poco más de 42 kilómetros, ¿verdad? 42 punto. Bien, ahí está. 26.2 millas. ¿Sí me puedes poner la imagen, por favor? Ahí va, porque quiero que la vean ahí. La vida cristiana, número uno, primero que nada, es una maratón, no es una carrera de velocidad. Sin embargo, dice ahí el escritor de Hebreos que debemos de seguirla corriendo. No nos podemos detener, no nos podemos salir de la carrera. Hay gentes, y esto me trae a la memoria aún en este mismo momento, algunos de mis amigos y algunas de las personas que también en el cristianismo impactaron mi vida, que tuvieron un comienzo en su carrera espectacular, brillante, habilidades, pero hoy ya no están en la carrera. Porque la carrera no se trata de qué bien la comenzamos, qué tan espectacular, qué tan brillante, qué tan talentosos hemos sido en los primeros años. La carrera de la vida cristiana es una carrera muy, muy larga. Y tenemos que hacernos a la cuenta, y qué bueno que lo cantamos, que Dios siempre es fiel en cada tramo de la carrera. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ya lo cantamos, tu fidelidad es grande. Segunda cosa que tenemos que entender en cuanto a la carrera de la vida cristiana, es una carrera individual o personal, no es una competencia. Es una carrera ¿qué? Individual, personal. No es una competencia. Las justas deportivas en las Olimpiadas, bueno, están compitiendo varios corredores. En la vida cristiana no competimos con el que está a tu lado, ni siquiera con tu cónyuge. A veces competimos bastante con el cónyuge, ¿verdad? Aurelio, ¿cuánta competencia y cuánta comparación hay en el cristianismo, especialmente a nivel de liderazgo? Eso me entristece y me avergüenza, porque yo he sido responsable muchas veces de ese pecado, el pecado de la competencia, de el compararnos. ¿Y ya viste ese ministerio? ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué bendice a aquel? Pero por eso el Señor Jesucristo dijo: no juzguéis, corre tu carrera.
no juzguéis para que no seáis juzgados, porque la vida cristiana no es una competencia y tenemos que aprender a vivir nuestra propia vida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Antes de ver la paja en el ojo ajeno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la viga en nuestro ojo. Concéntrate en tu carrera. Mi carrera es personal y yo voy a tener que dar cuentas de acuerdo a cómo la he estado corriendo. Y en tercer lugar, la carrera cristiana, y esto me encanta porque ahora que soy abuelo, pues esto no lo puedo olvidar. La carrera de la vida cristiana es una carrera ¿de qué? De relevos. Es cierto, es personal, pero eso no quiere decir que ignoremos a los otros corredores, los que van en nuestra generación y los que vendrán después de nuestra generación. ¿Están conmigo? La carrera de la vida cristiana, número uno, es una maratón. Digan conmigo, es una maratón. Segundo, es una carrera individual. No compitas, no te estés comparando. La comparación es un problema de identidad. Bueno, eso es tema de otro mensaje, ¿verdad? No me voy a meter en eso. Pero ¿por qué muchas veces nos comparamos? Porque no estamos seguros en nuestra identidad. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? No te tienes que comparar. Tu Padre Celestial te ama y te ve tal como tú eres. ¿No dan gracias a Dios por eso? Claro. La carrera de la vida cristiana es una maratón. Segundo, es una carrera individual. Y tercero, es una carrera de relevos. Aunque es individual, tiene un impacto generacional, porque siempre vamos a estar afectando a otros. Escúchenme, hasta la edad de 20 años yo conocí al Señor Jesucristo, entregué mi vida a Cristo a la edad de 20 años. Hasta esa edad, la persona que más impactó mi vida, lo estaba platicando con mi yerno hace un ratito, y yo le dije: antes de conocer al Padre Celestial como lo conozco ahora, la persona que más impactó mi vida fue mi papá, mi padre terrenal. Mi papá tuvo muchos errores, desde luego, no conocía al Señor, pero mi papá tuvo varios particulares aciertos de la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que aunque no le conocemos, Dios otorga gracia? Mi papá fue un buen padre conmigo, que fui su primogénito varón, y tuvimos una buena relación, lo puedo decir. Y desde luego yo quería parecerme a mi papá. Yo quería ser tan deportista, tan buen deportista como él, porque ese principio de la imitación de los más jóvenes a los arquetipos, los modelos que vemos en las otras generaciones, eso es una regla. Es cierto, me decía mi yerno, y no lo voy a repetir con ustedes. Bueno, a mí me tocó otra historia con su papá. Hace algunos años estuve en un congreso de liderazgo en el estado de California, y uno de los pastores, muchísimos líderes y pastores en ese congreso, y uno de los pastores que se dedica al ministerio de las cárceles, nos dijo a todos: el 95% de los presos varones en las cárceles de los Estados Unidos, porque él ministra a los presos, a los reclusos, y él dijo: el 95% de los presos que están en esas cárceles, todos reportaron en una encuesta odiar a su padre. La carrera impacta a otros, la corramos bien o no la corramos bien. Quiero que le des clic a la siguiente. La vida cristiana entonces es una maratón generacional de relevos. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Es una qué? Me gusta verlo así, me gusta verlo de esa manera, me gusta decirlo de esa manera. Es una maratón generacional de relevos, porque Dios es un Dios de generaciones. Léanlo conmigo. Éxodo capítulo 3, verso 6. Vamos a leerlo en voz alta. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Dice: y añadió:
yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. La idea del pueblo judío que no podían ver a Dios y permanecer vivos, tuvo temor. Pero en este versículo podemos encontrar, a través del resto de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el principio generacional, el principio de la bendición generacional, porque Dios es un Dios de generaciones. Y esto es lo increíble en la Biblia, que Dios siempre bendice. Oigan lo que voy a decir. Deuteronomio 7:9, lo aprendí de memoria hace años. Deuteronomio 7:9, Dios dice, porque yo bendigo hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuántas? A todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, también Dios dice, pero yo visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y no guardan mis mandamientos. ¿Cómo debemos de correr la carrera de la vida cristiana? La carrera que tenemos por delante. Quiero que vean conmigo 4 claves para correr nuestra carrera, nuestra maratón generacional de relevos. 4 claves. Primero que nada, número 1, el primer principio. ¿Están conmigo esta mañana? Sí, no los veo tan animados, ¿verdad? A lo mejor no te gusta caminar en las mañanas o correr, no importa, ¿verdad? Si no has sido tan deportista, la vida cristiana te va a demandar que tú seas constante. ¿Están conmigo? Y que tú le eches ganas y sigamos echándole ganas porque tenemos que llegar a la meta. A ver, ¿cuántos quieren llegar a la meta? ¿Cuántos van al cielo? Yo voy al cielo y yo voy a llegar a la meta. No en mis fuerzas, sino gracias a ¿qué? A las fuerzas de Dios, a las fuerzas del Espíritu Santo. Primera clave cuando corremos nuestra carrera, la maratón de relevos que tenemos por delante. Primera clave, correr con los ojos puestos en el pastor. Correr con los ojos puestos en la iglesia. Correr con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Porque la vida cristiana, nunca lo olvidemos, se fundamenta en la relación personal que cada uno de nosotros tenemos con el Dios que nos ha salvado. ¿Cuántos están agradecidos con ese Dios, con ese Jesús que nos dio su vida y derramó su sangre por nosotros? Él es el que merece nuestra gloria. Él es el que merece nuestra adoración. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es ¿qué? El consumador de nuestra fe. Yo comencé mi carrera en el año 1980. Y bueno, ya son 45 años. Poquito después de que comencé, tuve unos tiempos muy difíciles porque yo conocí al Señor Jesucristo en los Estados Unidos, en el estado de Oregon. Estaba haciendo unos estudios de mi carrera. Me gradué como arquitecto y quería yo terminar mi carrera en los Estados Unidos. Era muy caro, pero finalmente me tuve que regresar. No tenía los fondos, pero sí estudié un semestre de la carrera allá. Pero lo que yo no sabía es que en ese semestre yo no tenía en cuenta a Dios. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que Él sí tiene en cuenta de nosotros? Él sí nos toma en cuenta. Y al final de ese semestre, a través de unos amigos estudiantes, me compartieron y recibí a Cristo. Cuando regreso a México a continuar con mis estudios, compartí con mi familia y muchos de ustedes han escuchado, o varios de ustedes han escuchado el testimonio. Mis padres muy religiosos. Yo vengo de Puebla, pero Dios ya me perdonó, ¿verdad? Ya saben lo religioso que es Puebla. Mis padres no estaban nada contentos de que yo conocí a Jesús.
Pero la Biblia dice que Él es el autor, y en medio de la dificultad el Señor me enseñó a amar a mis papás, aun cuando ellos no entendían y aun cuando se pusieron agresivos y me corrieron de la casa, finalmente, porque no aguantaron y me consideraban una vergüenza, ¿verdad? Un traidor a la religión y a las tradiciones de la familia. Algunos me están viendo con unos ojos como que ¿me sabes algo o me hablas al tanteo, verdad? Yo creo que muchos se pueden, o algunos de ustedes se pueden identificar. Bueno, Él es el autor, y en medio de la dificultad he visto una y otra vez como aún en la parte más difícil de la carrera, Él puede perfeccionar nuestra fe. Él es el autor y Él es el consumador. Él la pule y Él la va a terminar. ¿Cuántos tienen confianza de que no seremos abandonados nunca? Siempre te ayudaré, dice el Señor, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que tenemos que mirar hacia adelante. Claudia y yo tuvimos la bendición con el hijo, el primogénito, nuestro hijo mayor, Robbie. Él llegó un momento de niño que no podía caminar porque tenía sangrados muy frecuentes. Le hicieron una operación en un tobillo y le hicieron recuperar la movilidad a un porcentaje, y le gustaba correr. Y estábamos viviendo en ese entonces en el estado de California, y se metió a las competencias. Y yo me acuerdo que regresaba y nos decía lo que el entrenador les decía. Y una de las claves, una de las reglas del entrenador era esta: cuando ustedes corren, no pueden mirar ni a izquierda ni a derecha. Desde luego no pueden mirar atrás. Eso sería absurdo. La regla es, porque él corrió los 100 metros planos y ganó. De adolescente ganó la carrera y fue una victoria y un regocijo para todos, ¿verdad? Porque nunca imaginábamos que Robbie iba a ser también bastante veloz, ¿verdad? Pero en esa experiencia le compramos sus zapatos, me acuerdo, ligerísimos, esos zapatos que usan ahora los corredores, increíble, ¿verdad? Y él llegaba del entrenamiento y me decía: papá, el entrenador nos ha dicho, puestos los ojos en ese listón, porque lo ven a la distancia. Lo ven a la distancia. ¿Cuántos ven a la distancia a ese Salvador? Yo lo veo cada vez más cerca. Él está allí esperándote a ti y a mí. Mis ojos no pueden quedarse. Lo vamos a ver en un momento. Sí, podemos aprender de otros, podemos imitar a otros, pero los ojos, ¿dónde los ponemos? En la meta, en Él. Jesús es mi meta. Díganlo conmigo: Jesús es mi meta. Él es el que me está enseñando a perseverar. Él comenzó la buena obra en mí, y Él la perfeccionará. Isaías 43, versos 18 al 19. No tienen que ir allá. Isaías 43 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No voltees atrás. No te acuerdes de las cosas pasadas. Dice el Señor: he aquí yo hago cosa nueva. Y en Filipenses, lo tengo en la pantalla. ¿Quieres ponerlo en la pantalla? Filipenses capítulo 3. En la carrera es fundamental. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. A ver, léanlo conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la carrera? Olvidando lo que queda atrás. ¿Y luego qué? Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo. ¿A dónde proseguimos? ¿Y quién es nuestra meta? Nuestra meta es Jesús. Proseguimos a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. Ahí está. Nuestra meta es Cristo Jesús. Primera clave, nunca lo olvides. No es una competencia,
No mires atrás, no mires a los lados, no te compares, es siempre hacia adelante, los ojos en Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Segunda clave en la carrera: tenemos que correr con paciencia. Wow, me encanta ver las películas de campeones. ¿Cuántos? Las de Rocky eran mis favoritas, ¿verdad? Porque la pelea y el adversario y el levantarse de la derrota, tremendo. Pero especialmente en las maratones, en esa carrera tan especial, ¿verdad? Acabamos de ver, Claudia y yo, una película muy linda. Yo sé que aquí en el podium no debemos de recomendar mucho de películas, pero esta sí se las puedo recomendar. Es una película coreana, ¿verdad?, que habla de después de la Segunda Guerra Mundial en Corea. Hubo un grupo de coreanos que eran muy veloces, ¿verdad?, y empezaron a competir en las Olimpiadas, en las justas internacionales. En aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Corea, Corea del Sur era un protectorado estadounidense. Y estos corredores, uno de ellos ganó, pero no le permitieron correr con la bandera de su país. Y entonces hubo ahí una cosa tremenda, ¿verdad? Él quería, estaba representando a su país. Bueno, pero muy interesante porque es una carrera en donde hay que ejercitar. Quiero que lo pongas, por favor. Esta palabra, paciencia, la palabra es corramos con paciencia. Esa palabra paciencia en el griego original del Nuevo Testamento, hupomoné, no es jarabe para la tos. Hupomoné quiere decir indeclinable constancia ante lo adverso. Persistencia podría traducirse, perseverancia. Hoy en castellano ya usamos también otro término prestado del inglés: resiliencia. ¿Han escuchado ese término? Resiliencia. ¿De qué habla la resiliencia? De no echarse para atrás cuando las cosas se ponen adversas, sino perseverar y apretar el paso. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y vaya que en la vida cristiana tenemos que aplicar esa perseverancia, esa resiliencia, especialmente porque vamos a enfrentar adversidad. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción. Vaya, no tienes que clamar por esa promesa para que se cumpla. No. Clames por ella o no, se te va a cumplir. En el mundo vas a tener adversidad, pero confiad, dijo el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Ahí está otra vez. Nuestro campeón, nuestra meta es Él. Aún fuera del cristianismo, escuchen esto, hay gente que ha tenido más perseverancia y más resiliencia que muchos de nosotros los cristianos. Leí hace tiempo que Walt Disney, cuando era jovencito, lo despidieron de su primer trabajo en un periódico. ¿Saben por qué lo despidieron? Porque carecía, este fue el reporte, porque carecía de ideas creativas. Válgame Dios, Walt Disney. Pero este joven no se desanimó y todos sabemos a dónde llegó ya de adulto. El gran músico Ludwig van Beethoven, de niño también y de jovencito, tuvo una maestra. A mí me encanta la música y me acuerdo porque es uno de los genios que de niño o de adolescente, ¿cuántos saben que como Einstein no eran genios? Pero ¿qué sucedió? Perseveraron. La maestra le decía a Beethoven: tú nunca vas a llegar a componer nada, eres un mal músico. ¿Cuántas veces cometemos los adultos ese error? En vez de afirmar, estamos derribando. Pero sabemos la historia. Beethoven perseveró
y llegó a ser uno de los grandes de la música clásica. Henry Ford, no sé si ustedes lo sabían, pero él tuvo 4 bancarrotas antes de llegar a ser el magnate de la industria automotriz. Si estos ejemplos los tenemos aún fuera del cristianismo, a mí me gusta decirlo de esta manera a la mexicana: ay, cristiano, no te rajes, porque no es Jalisco y no es Puebla y no es Monterrey. No nos vamos a echar para atrás. ¿Están conmigo? No me vean con esos ojos. ¿Están conmigo? Sí. Vamos a perseverar porque tenemos aquí adentro a uno que es mayor que el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué no le damos un aplauso de alabanza al Rey? Aleluya. Gracias, Señor. Hebreos 6, dale clic a la siguiente. Esto es muy importante porque la perseverancia requiere siempre de algo más. Quiero que lo lean conmigo. Hebreos 6, versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Verso 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe, y ahí está otra vez, y la paciencia heredan las promesas de Dios. A todos nos sucede. Nos desanimamos muy rápidamente cuando viene el problema. Es más, a veces me ha ocurrido, en vez de lo primero que debo de hacer es orar y clamar al Señor, estoy marcando el teléfono, ¿verdad?, para que el médico me ayude. No hay ningún problema con la medicina. O acudir a la ayuda humana que el Señor nos permite tener a cada uno. Pero por sobre todas las cosas, ¿cuántos saben que tenemos que recurrir al Altísimo? Y la Biblia dice la fe y la paciencia. La fe y la paciencia. Me gusta ilustrarlo de esta manera. Véanme aquí, como un boxeador. La fe es como el puño que abre la puerta. La paciencia es como tu pie derecho que lo pones ahí para que la puerta no se vuelva a cerrar. Porque muchas veces en la vida el enemigo contraataca. ¿Cuántos quieren tener fe en el Señor y tienen fe en el Señor? Sí, pero después de abrir y esperar en el Señor el cumplimiento de la promesa, ¿qué es lo que necesitamos? Paciencia, para que no se vuelva a cerrar, para que tu fe no se debilite. La fe y la paciencia actuando juntas, porque a través de ambas, lo vuelvo a leer, mediante la fe y la paciencia heredamos las promesas. Tercera clave, vamos adelante. Número 1, puestos los ojos ¿en quién? En Jesucristo. Número 2, corramos con paciencia, con resiliencia la carrera que tenemos por delante. Número 3, tenemos que aprender a correr ligeros. ¿Correr qué? Ligeros. Y no les voy a hablar de una inyección que está haciendo más ligeros a otros que, ¿verdad? Hoy en día la ciencia es impresionantemente asombrosa, ¿verdad? Bueno, algunos agarraron a lo que me refería, otros no. Los implicados lo agarraron. A ver, correr ligeros. Dice ahí, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. A ver, juntos, vamos a imaginarnos las últimas Olimpiadas, el Estadio Olímpico, las carreras. ¿Han visto los uniformes con los que corren esos corredores? Algunos de esos uniformes son medio pornográficos también ya, ¿verdad? Porque están tan chiquititos, ¿verdad? Aún el material de esos shorts y de esas camisetas, el material de los tenis,
Gracias a la industria de los cohetes, de la aeronáutica, la ciencia ha desarrollado nuevas fibras, lo más ligero posible. Porque ninguno de nosotros hemos visto a corredores con un backpack, ¿verdad? Con la mochila aquí. ¿Han visto a los corredores llevando una maleta en la derecha y otra en la izquierda? Y ahí van los pobres, ¿verdad? Sudando la gota gorda. ¿Lo han visto? Es absurdo, ¿verdad? El corredor sería absurdo que corriera con ese peso que tan fácilmente nos envuelve a nosotros, los creyentes, en la vida cristiana. Si no somos cuidadosos, ese peso nos alenta y nos puede derribar, nos puede sacar de la carrera. ¿Cómo resuelvo ese peso que quiere derribarme, alentarme y aún sacarme de la carrera? ¿Cómo resuelvo eso? No es la inyección. No es la inyección. Lo dije ya también de este lado. Ahí les va. Digan conmigo, la solución, no les oigo, la solución, el perdón de Dios. Aprende a perdonar a los que pecaron contra ti y aprendamos a recibir el perdón por el pecado que cometemos. El pecado que yo cometo necesita perdón. Y el pecado que otros me cometen a mí, ¿qué necesita? También perdón. Por eso en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar y ¿qué? Y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo qué? Como también nosotros. ¿Así? ¿Cuántos saben que no es nada fácil perdonar las ofensas de aquellos que nos han lastimado? ¿Cuántos lo saben? Los veo con caritas de santos a todos ustedes, sí, los veo, pero yo sé que es bien difícil. Pero ese peso, cuando no perdonamos, se vuelve un fardo, una bola de maldad que se llama rencor, encono, amargura. Y cuando no perdonamos, ese peso extra te puede derribar y te puede sacar de la carrera. Tenemos que vivir una vida ligera, una vida de perdón. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, Lucas 24, verso 47. En la Nueva Traducción Viviente me encanta cómo dice: les encomendó a sus discípulos que se predique en su nombre que hay perdón de pecados a los que se arrepienten. Que se predique en su nombre ¿qué? Que hay perdón de pecados ¿a quiénes? Y tú y yo tenemos que arrepentirnos por el rencor. Porque en vez de soltar la ofensa, hemos guardado rencor. Porque no hemos aprendido a perdonar. Es cierto, es difícil y siempre lo será. Pero el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Y estamos viviendo, ¿cuántos saben que estamos viviendo tiempos bien peligrosos, impresionantemente difíciles? Pero lo estamos viendo una y otra vez. Gente que en vez de quedarse con ese rencor, han decidido simplemente tomar la decisión. La vida de Charlie Kirk ha impactado tanto a los jóvenes de los Estados Unidos y de otras partes en las universidades. Y se hizo una celebración memorial, no sé si ustedes supieron o a lo mejor lo vieron en las noticias. Llenaron un estadio, participó la cúpula del gobierno de los Estados Unidos. Óiganme, me eché casi una hora de todo eso porque fue increíble. El secretario de Estado, Marco Rubio, se echó un mensaje de predicación increíble. Predicó el evangelio ahí. Estamos hablando de gente que está en la política. Y la viuda de este joven se acercó y con lágrimas en los ojos, delante de toda una audiencia de más de 100,000 personas, ella miró al cielo y dijo, pronunciando el nombre del asesino de su marido:
te perdono, te perdono. Ahora, ¿ustedes creen que ya el resto de su vida va a ser tranquilo? No. Obviamente tiene que venir una sanidad, pero la decisión, digan conmigo, la decisión de perdonar es fundamental. Bueno, ya me metí en esto y quizá alguno necesitaba escuchar esta insistencia. No dejes cuentas largas, cosas que estamos haciendo y no reflexionamos sobre nuestra vida y no aprendemos a quitar esa basura, a limpiar. Me encantó como después de que alabamos al Señor, Aurelio, el pastor, vino acá y Señor, gracias por limpiarnos. No podemos dejar de darle gracias por la limpieza. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo sigue estando vigente? Es vigente y es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Porque si no la limpiamos, ese residuo va creciendo. Es como el moho que va creciendo y puede contaminar otras cosas, y esa contaminación puede producir otras enfermedades, etcétera, etcétera. Miren, lo vemos a todos los niveles. Ya les comenté mi carrera arquitecto. Me acuerdo, estábamos mis compañeros y yo estudiando sobre el mantenimiento que se le da a los puentes, sobre todo los puentes grandes. Aquí en México y en otras partes hay un equipo especializado. Por favor, escuchen esto. Ya no me voy a tardar más, pero esto es tan importante. Y se nos decía, este equipo, por ejemplo, en los grandes puentes en los Estados Unidos que tienen las torres esas inmensas para sostener, ¿verdad?, los cables, porque son puentes colgantes, ¿verdad? Periódicamente el equipo va y se suben desde arriba de esas tremendas torres, se suben con radiografías a checar el concreto, porque como están cerca del mar, tantito entra el óxido por una grieta y puede debilitar el acero que está dentro y el puente se podría colapsar. Solamente una grieta. Y digo yo, el hombre lo sabe, tiene que ser diligente para mantener limpia la estructura. ¿Mantener qué? Limpia la estructura. Porque la contaminación en una pequeña grieta puede crecer y nos puede destruir. Corramos ligeros la carrera que tenemos por delante, desechando o despojándonos de ese peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Cuarta y última clave, voy a concluir. En la carrera de la vida cristiana, número 1, corremos con los ojos puestos en Dios. Número 2, la corremos con resiliencia, con paciencia. Número 3, la corremos ligeros. Y número 4, tenemos que correr la carrera imitando los buenos ejemplos. Porque ya lo dije, es una maratón individual. Pero el hecho de que la corramos individual, personalmente, no nos quita el estar compartiendo con otros la carrera y estar lanzando o extendiendo esa estafeta, ese bastón, ¿verdad?, ese palito a la siguiente generación. Yo lo veo ahora, créanme, me siento más comprometido hoy que soy abuelo a cuidar mi vida cristiana, a cuidar mi matrimonio, que nunca antes. Porque quiero que mis hijos y mis nietos reciban una herencia de bendición. ¿Cuántos quieren transmitir la herencia de bendición? Y yo puedo ser la clave para que ellos reciban la bendición, o puedo ser el principal obstructor de esa bendición. Dice el escritor de Hebreos, léanlo conmigo: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En nuestra carrera no competimos, pero sí podemos imitar. Digan conmigo, imitar
Primera de Corintios 11:1, no tienen que ir allá. Pablo dijo, óiganme, Pablo lo dijo de esta manera: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Hay tanta desilusión entre cristianos y gente que estuvo en una congregación y estuvo atendiendo, pero se desilusionó de el mal testimonio de otro cristiano. Claro, eso no los justifica de haberse apartado. ¿Están conmigo? Pero desgraciadamente vieron algo que estuvo errado, que estuvo mal, y se apartaron, se desilusionaron. Y créanme, en la vida cristiana tenemos que recordar que el Señor nos perdona cuando reconocemos nuestros errores, nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero acordémonos también de que vivimos rodeados de una nube de testigos. Escúchenme, hay una nube de testigos del ayer y una nube de testigos del hoy. Del ayer y del hoy. Me encanta cómo estamos llegando a la congre y están pasando algunas diapositivas con frases de héroes de la fe. John MacArthur acaba de, un gran pastor en los Estados Unidos, acaba de fallecer y dejó un legado increíble. No un hombre perfecto, porque tuvo ahí también algunas cosas controversiales en su doctrina en cuanto al Espíritu Santo, pero lo bendecimos. Fue un gran hombre de Dios que nos dejó un legado teológico de mucho peso. John Piper, otro, no un héroe de la fe, no muy de acuerdo con la doctrina de amar a Israel y bendecir a Israel, pero lo bendecimos, no hay problema. Ha sido un buen ejemplo. Los héroes del ayer, pero también hay héroes de hoy. Hay una nube de testigos de hoy. Escúchenme, necesitamos en la vida cristiana mentores. Necesitas tú tener amigos que te rebasen en calidad y compromiso. Porque dime con quién andas. Primera de Mexicanos 4:5. ¿Sí lo han leído? Ahí, sí. ¿Cuántos desean crecer en su fe? Tenemos que aprender a rodearnos y a apegarnos y a imitar los buenos ejemplos. Miren, David lo dijo de esta manera. Voy a concluir. Salmo 101, verso 6. Solamente anótenlo. Salmo 101, verso 6 dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, de la integridad, este me servirá. Y me encanta cómo lo dice la Biblia viviente: haré que los leales de la tierra sean mis héroes y los invitaré a mi casa. Aleluya. Necesitamos esos amigos de calidad. David decía: esos van a ser mis héroes, mis modelos, mis mentores, mis arquetipos. Claro, son hombres, tienen sus fallas, tienen sus debilidades, pero han logrado un buen testimonio digno de imitar. ¿No lo podemos imitar? Claro que sí, porque Pablo lo dijo: imítenme a mí así como yo sigo imitando a Cristo. Pónganse de pie conmigo. Quiero que leamos 2 escrituras más, porque se nos ha ido el tiempo y quiero que las vean en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. ¿La quieres poner, por favor? Primera de Corintios 9, 24. Quiero que la lean conmigo en voz alta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? ¿Cuántos quieren ganar? Escucha esto. Lo escuché hace unos días. La verdadera victoria no es terminar primero, sino terminar con fe. La verdadera victoria no es terminar primero, sino terminar con fe y habiendo pasado la estafeta a la siguiente generación. Y la última escritura, dale clic a la siguiente.
Segunda de Timoteo 4:7. He peleado. Ahí está. He guardado la fe. Concluyo nuevamente con el testimonio de este hombre, este joven que impactó mi vida. Le hicieron una entrevista a Charlie Kirk unos meses antes del asesinato. Y en la entrevista le preguntaron, le hicieron esta pregunta: y cuando tú mueras, ¿cómo deseas ser recordado? Y cuando tú mueras, ¿cómo deseas ser recordado? Él bajó la vista, hizo una pausa y luego con toda seguridad respondió: yo quiero ser recordado por mi fe. Yo quiero ser recordado por mi fe. Lo dijo Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y lo último, he guardado la fe. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias. Ahí donde están cada uno. Yo sé que Dios nos habla de manera personal. Cada uno ahí. ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo está la condición de tu vida en este tramo en tu carrera? Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, te damos gracias por ayudarnos. Ayúdanos, Señor, en esta hora de tanta adversidad, de tanto problema mundial, de tanta crisis, de tanta convulsión a nivel geopolítico, a nivel de la sociedad aquí en México, a nivel económico, a nivel social. Señor, ayúdanos a terminar bien nuestra carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdame a mí, Señor. Díselo a Él. Ayúdame a mí a perseverar. Paciencia, resiliencia. Ayúdame, Señor, a limpiar esas áreas en donde tú me has estado hablando. Señor, gracias porque tú me amas y no deseas que ese peso me obstruya, me alente y me quiere derribar en la carrera. Gracias, Señor, gracias por darme tu perdón. Recibo hoy el perdón de mis pecados ahí donde estás. Y gracias, Señor, por ayudarme a seguir buscando buenas amistades, buenos ejemplos, buenos mentores. Señor, con tu ayuda, gracias, Padre, en el nombre de Jesús.